Ricardo Menéndez, vicepresidente del área económica productiva, ofrece su acostumbrada rueda de prensa desde la avenida Urdaneta en Caracas. Escuchemos. Sí, hemos estado trabajando toda la mañana de hoy los distintos ministerios del área económica productiva en lo que son las reuniones usuales que efectuamos para el seguimiento de la actividad económica de nuestro país. Sin embargo, el día de hoy ha existido una particularidad porque hemos trabajado tanto el área económica productiva como la Cancillería de nuestro país en función de la visión clara que se plantea en función de la posibilidad de futuro, de la construcción de futuro de nuestro país en el esquema de integración latinoamericano y lo que representa el ingreso a Mercosur de nuestro país. Esto es un aspecto que la importancia, la trascendencia histórica que tiene se pierde de vista en términos reales y hemos estado trabajando de forma milimétrica en cada uno de los visiones, en cada uno de los acuerdos, en cada uno de los alcances que se plantea en función del ingreso de Venezuela al Mercosur. En este sentido, todos los ministerios del área económica productiva de nuestro país, la Cancillería de nuestro país, lo que ha sido la visión de la vicepresidencia política del gobierno revolucionario en función de generar la plataforma, el plan de trabajo que ha venido planteando el comandante Chávez. Sin embargo, vale la pena hacer la referencia que esto es un tema que no es nuevo para los venezolanos. Esto es una estrategia que ha sido planificada por el comandante Chávez de manera continua. Llevamos 6 años de que fue suscrito el acuerdo desde el punto de vista de incorporación de Venezuela al Mercosur, lo que es la visión de ingresos, y desde entonces para acá hemos tenido también lo que son las relaciones con cada uno de los países que forma parte de Mercosur. Nuestra relación con Argentina, nuestra relación con Uruguay, nuestra relación con Brasil, son relaciones que ya tienen acuerdos de complementariedad económica productiva, son relaciones que ya tienen la visión de encadenamiento de cadenas productivas. De eso de alguna forma son los soportes, las bases que ahora con el ingreso histórico de Venezuela al Mercosur se van a desplegar con mucha más fuerza. Las ventajas que tiene para Venezuela el ingreso al Mercosur no solamente se destacan desde el punto de vista de el aprovechamiento estratégico que tiene Mercosur desde el punto de vista de potencial alimentario y evidente abaratamiento que va a tener productos que son productos de importaciones en Venezuela, sino más aún para el desarrollo productivo profundo de nuestro país. Nosotros aquí vamos a tener la visión del apalancamiento del aparato productivo nacional, la visión importantísima de la actualización y de las plataformas desde el punto de vista tecnológico, es decir, el acceso a la tecnología que tienen nuestros países hermanos, en el caso de Brasil, de Argentina, de Uruguay, y esa visión desde el punto de vista de la actualización de bienes de capital, de tecnologías, de prácticas productivas en función del desarrollo de Venezuela. Pero al mismo tiempo, otro elemento fundamental es el desarrollo del país potencia alimentaria, que está concebido en la visión que ha planteado el comandante Chávez, en los 5 objetivos históricos y precisamente en el tercero de los objetivos históricos del próximo programa de gobierno, del próximo periodo presidencial, que es el desarrollo del país potencia. En este sentido tenemos, 1, la visión de desarrollo de hacer asequibles a precios distintos, a precios mucho más económicos, sobre todo para aquellos que les encanta tanto hablar del libre mercado y les encanta tanto hablar de los esquemas de competencia para especular. Bueno, nosotros vamos a tener con el Mercosur la posibilidad de acceso a alimentos y a productos a precios y a costos distintos. Eso va a llevar evidentemente a una política de más contundencia sobre lo que es el avance del acceso a los productos y bienes de cada uno de los venezolanos. Segundo punto, el apalancamiento del aparato productivo en Venezuela. Ya hemos tenido, y es un tema importantísimo, como diligencia, como actividad del comandante Chávez a lo largo de estos años, hemos tenido ya la visión en los distintos ministerios de empresas de Brasil, de Argentina, de Uruguay, que plantean instalarse en Venezuela en sociedad con el Estado venezolano, en articulación con el Estado venezolano. Eso de alguna manera plantea el uso precisamente de esas preferencias desde el punto de vista geopolítico de Venezuela para apalancar nuestro aparato productivo nacional y, por supuesto, el que ya está instalado en Venezuela, crecer y fortalecerse. Y el tercer punto, lo que es el apalancamiento desde el punto de vista tecnológico y productivo de Venezuela, lo que es la actualización desde el punto de vista de todas las plataformas y todas las técnicas productivas. Esto es un tema que es importancia estratégica, indudablemente en medio de una contienda político-electoral, a algunos pareciera que su mezquindad es mucho más grande para quitarle precisamente lo que es el mérito de un hecho tan importante y tan trascendente como es el ingreso de Venezuela al Mercosur. Lo comentábamos hace un tiempo,
pareciera que sí les gustaba mucho cuando era el libre comercio del AICA, cuando era la visión del libre comercio para ser esclavos de la potencia, en este caso de Estados Unidos. Pero cuando es la integración entre nosotros, fomentar el ingreso al Mercosur, pareciera que entonces no les gusta tanto. Pareciera que su visión de ser esclavos del imperio pareciera que a veces pesa demasiado y les impide tener una visión de desarrollo en función de la articulación de la visión de la patria. El segundo tema que hemos trabajado el día de hoy es toda la visión también desde el punto de vista milimétrico que tiene nuestro gobierno revolucionario en el combate permanente a la inflación. Esto es un tema central, es un trabajo cotidiano, es un trabajo continuo que se desarrolla todo nuestro ministerio, el Ministerio de Comercio, Alimentación, Agricultura y Tierras, Industria, todos los ministerios sin ningún tipo de restricción en función de una política única que planteó el comandante Chávez. En este caso se ha venido concibiendo lo que es el descenso cada vez desde el punto de vista de la inflación. El mes pasado terminamos con 1.4%, pero un elemento que de alguna manera demuestra los avances que se tienen en misiones como Agrovenezuela, las redes de distribución de nuestro estado, es por ejemplo el caso de las hortalizas que cerró en menos 0.9%. En este caso vale la pena hacer referencia que vamos a continuar con las ferias de hortalizas que ha venido adelantando nuestro gobierno revolucionario, vamos a continuar con los mercados de cielo abierto, perfecta articulación entre el Ministerio de Agricultura y Tierra, Ministerio de Comercio, el Ministerio de Alimentación y por supuesto con los esquemas que se han venido planteando para romper las cadenas de especulación. En este caso, los mercados municipales, por ejemplo, han tenido una política específica para el control de los precios de la carne, donde sencillamente es una clave, directamente de los centros de beneficio de la carne, directamente a los centros de distribución. Al quitar la visión de los intermediarios, evidentemente se favorece aún más esa política. ¿Qué otras cosas se hacen de manera milimétrica, constante, en función del combate a la inflación? Bueno, por ejemplo, mientras estamos acá, el desarrollo de la Vicepresidencia Económica Productiva, se efectúan reuniones en el Ministerio de Alimentación con 112 establecimientos de abastos grandes y medianos, precisamente para garantizar la política. En el Ministerio de Comercio, de manera continua, se hace el seguimiento a lo que es los productos de higiene personal y del hogar. De manera continua, ya el viernes pasado fue anunciado en el Viernes Económico el lanzamiento del Ciberit, que es el sistema de seguimiento para los insumos del transporte. Hay 95.000 transportistas inscritos en este sistema para tener los repuestos de manera oportuna. Es decir, que el gobierno del comandante Chávez plantea una política integral desde el punto de vista del combate a la inflación y con esto lo que es el ingreso y el acceso a los bienes y servicios por parte de cada uno de los venezolanos. Este es un elemento sustancial porque es el incremento del poder adquisitivo del venezolano, pero también detener lo que es el alza de precios, que algunos sencillamente como que se frotan las manos cuando ven los incrementos de sueldo que hace el presidente y quieren seguir con incrementos de precios. Por eso el combate a la inflación tiene esa trascendencia. Y el tercer punto que hemos venido abordando es el abordaje de ese modelo económico productivo que se plantea en nuestro país. Solo dos ejemplos de muestra de ese abordaje de la parte económica productiva. Hemos concluido el primer semestre en función del desarrollo de la economía en Venezuela. Entre enero y junio, por ejemplo, tuvimos un incremento de 37.38% en aumento de turistas extranjeros a nuestro país. Casi 38% de incremento. Esto en números es 414.274 turistas que han ingresado a nuestro país en el año 2012. Y para que simplemente tengamos una referencia, en todo el 2011 fueron 619.000, es decir, que estamos prácticamente que a un tercio de alcanzar la meta del año 2011, pero estando apenas en la mitad del año. Es decir, que son buenos augurios en función de lo que es el desarrollo de las actividades económicas productivas en nuestro país. El día de ayer, por ejemplo, en otro de los despliegues que caracteriza el gobierno revolucionario, efectuamos por instrucciones del comandante Chávez inspecciones en campo, en sitio, de cada uno de los proyectos de inversión que se plantean. En este caso, por ejemplo, estuvimos en la planta de Decapado, en Sidor, proyecto de inversión que aprobó el comandante Chávez por 18.5 millones de dólares, va a ser ejecutado con las fuentes de financiamiento que en soberanía tenemos con el gobierno del comandante Chávez y se suma a otro plan de inversión de 250 millones de dólares más para redondos y cuadrados también en Sidor. Una inversión de 268.5 millones de dólares que se plantea porque tenemos precisamente esa visión clara de independencia y soberanía. De esta manera hemos venido trabajando en el área económica productiva la mañana de hoy con un tema sustancial que de alguna manera delinea lo que es nuestro sur.
y es precisamente el Mercosur como un esquema de integración, el esquema del desarrollo de la economía productiva. Nosotros no somos una visión de lacayos ni de presos de ningún imperio. Nosotros no somos una visión de ser simplemente consumidores de lo que producen otros. Nosotros consumimos lo que producen nuestros países hermanos y apalancamos el aparato productivo nacional en función del fortalecimiento de la economía productiva y del país potencia que con el comandante Chávez somos y seguiremos construyendo. Palabras del vicepresidente Ricardo Menéndez, resultados de la reunión semanal que realizan. Ahora nos tenemos